Buenas, mi nombre es Javier Polo y por la cual le vengo a hablar del presidente Ernesto Samper Pizano. Su mandato presidencial fue del 7 de agosto de 1994 al 7 de agosto de 1998. Edad en la cual él asumió el cargo fue de 44 años. ¿Cómo fue elegido? ¿Contra quién fue la elección? ¿Y cuál fue el porcentaje de votación? Tras su estadía en el exterior, Samper regresó a Colombia para buscar nuevamente la candidatura de su partido. En la consulta popular derrotó al jurista y exministro de gobierno Humberto de la Calle y al veterano dirigente Carlos Lemon Simons. Los dos terminarían siendo sus vicepresidentes entre 1994 a 1997 y de 1997 a 1998. En las elecciones presidenciales de mayo de 1994 consiguió el paso a la segunda vuelta, que lo enfrentó con el candidato conservador Andrés Pastrana, a quien terminó derrotando tras ganar las elecciones en 27 de los 33 departamentos de Colombia y Bogotá. Estos son los porcentajes frente a sus contrincantes en las elecciones de 1994. Partido al que pertenecía Samper era el Partido Liberal Colombiano. ¿Qué relación tenía Samper en la oligarquía política? Samper es descendiente de aristocráticas e ilustres familias colombianas de inmediato origen español. Su tatarabuelo fue el poeta Diego Falón y su tatarabuela Felisa Pombo Rebolledo era hermana del poeta Rafael Pombo, quienes eran nietos de Beatriz O'Donnell Ateján, hermana del conde de la Bisbal, Enrique O'Donnell, y la tía del primer duque de Tetuán, y conde de Lucena y primer vizconde de Aliaga. Leopoldo O'Donnell, todos descendientes de la dinastía O'Donnell. Por otra parte, es descendiente de Antonio Nariño, nieto del escritor Daniel Samper Ortega, bisnieto de Tomás Samper Bruce y tataranieto del político Miguel Samper Agudelo, quien fue su candidato presidencial y ministro de Hacienda en varias ocasiones. Además es sobrino del arquitecto Germán Samper Ensneco, hermano del periodista y escritor Daniel Samper Pizano, tío del periodista y escritor de Daniel Ospina y padre del también político Miguel Samper Strauss. De igual manera es sobrino de José Alejandro Cortés, dueño y presidente de la Junta Directiva del Grupo Bolívar. Su tío abuelo, Ernesto Samper Mendoza, era el piloto del avión en el que viajaba Carlos Gardel cuando ocurrió el accidente de Medellín en el fallecido músico. La política económica durante el gobierno de Samper. Debido a la colorada polémica que ha envuelto a la administración Samper, el análisis objetivo de sus políticas se ha tornado un fenómeno algo inusual. De hecho, los juicios que se hacen acerca del gobierno dependen en gran medida de la posición del analista en el espectro político. Visto desde esta perspectiva, el gobierno del presidente Samper tuvo tantos elementos de continuidad como de discontinuidad con respecto a la administración Gaviria. El nuevo gobierno mantuvo la apertura comercial y la inversión extranjera concebida a comienzos de los 90 y la política de apertura a las inversiones del sector privado, de áreas tradicionalmente reservadas al Estado. Una conclusión central de este trabajo es que el intento de combinar una economía más liberal con una política social muy activa no ha sido una tarea fácil. Las dificultades fiscales obedecen en gran medida a las presiones generadas por esta dualidad de la estrategia de desarrollo. En los ámbitos de política y del desempeño económico se puede hacer una lectura intermedia. Ello se aplica al crecimiento económico en general, a la inflación e incluso a la política fiscal. En las sesiones 3 y 4 se representa un balance completo de estas áreas. El resto del artículo se concreta en un análisis detallado de cuestiones
macroeconómicas y fiscales en los efectos del Plan Nacional de Desarrollo sobre la inversión social y la infraestructura. En la segunda sesión se presenta un examen de la política macroeconómica aplicada durante la administración Gaviria y sus resultados. En la tercera se extiende el examen de gobierno del presidente Samper. En la cuarta se analiza la política fiscal y en la quinta la sesión abordan logros del plan en los ámbitos de desarrollo social y de la infraestructura. Aspectos sociales desarrollados en su mandato. Desde que se lanzó como candidato, Samper se propuso a impulsar un salto social que pretendía proveer apoyos económicos a sectores marginados ante el importante incremento en los índices de pobreza y desempleo por los que atravesaba el país. Pese a ello, al cierre de su mandato, dichas medidas fueron ineficaces, siendo el indicador de pobreza de 1998 uno de los más altos en la historia de la nación, que se catalogaba como el 43%, afectada por una inercia importante sumada a las consecuencias de la crisis de gobernabilidad durante el cuatrienio. Durante su gobierno se destacaron la creación del ministro de Cultura, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas, además del programa Plante para la sustitución de cultivos ilícitos y la aprobación de los protocolos 1 y 2 de la Convención de Ginebra relacionados con el respeto a los derechos humanos en medio del conflicto armado interno y la creación del CISBEN. Violencia que hubo durante su gobierno. El fenómeno de la violencia en Colombia, que ha afectado prácticamente todo el territorio nacional, parece ser uno de los más difíciles de resolver. Según informa el gobierno de Colombia a la Comisión, solamente en los primeros 6 meses del año de 1994 se registraron un total de 11.176 homicidios, lo que representa un promedio mensual de 1.862 muertes. Estos niveles de violencia son, de acuerdo con la misma fuente, demasiado altos como para que pueda haber el menor motivo de tranquilidad. En las áreas de mayor violencia y violaciones a los derechos humanos continúan siendo aquellas en las que tienen lugar acciones de la guerrilla y del ejército. En el área de los denominados asesinatos políticos, según información de la Comisión Andina Juristas y del Centro de Investigaciones de Educación Popular, CINEP, los resultados han sido los siguientes. En 1994 se produjeron 1.577 víctimas por hechos de violencia política, violación de derechos humanos y violencia contra marginados y discriminados. Esta suma de hechos podrían clasificarse de la siguiente manera como 1.268 asesinatos y 113 desapariciones de personas por motivos políticos o presumiblemente políticos y 196 asesinatos contra marginados. A esto se suman las 841 víctimas producidas por las acciones bélicas, contando entre ellas particulares, militares y guerrilleros. El proceso 8000 fue el proceso judicial comprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho a las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Payomari, vinculado al cartel de Cali. El material se encontraba inactivo a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al Congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior. Cuando se investigó la campaña del presidente Samper, se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.
A continuación, la grabación llamada Narcocassette. De ustedes depende la presidencia. ¿Pero dónde estás, hombre? En un teléfono bueno. Bueno, Y entonces él me dijo que nos fuéramos mañana a hablar contigo. pero es que vos tenés que tenerlo informado a él, pues, con mucha prudencia de que este otro señor vino, Santi, y que estuvimos con él y que estamos haciendo, pues, Sí, pues, yo le dije eso. puta, además de eso, para acá vino Sí. Joselito y vino ese César. Sí, Y llegas y, pues, allá lo de los corronchos también nos tocó, pues, al fondo, ¿no es cierto? sí. Y pues ahora yo no sé, Alberto, yo no sé, Eduardo, qué era lo que dice o qué era lo que trae. Mira, él habló con los dos grandes. Sí. Con el número uno y el que va a ser el número uno de los Sí. verdes. Y el tipo, tienen pensado llegar a unos acuerdos contigo. Yo más o menos le conté lo que se había hablado. Y me dijo, mira, él me dio carta blanca para negociar. ¿Cómo terminó Samper su mandato? El 5 de agosto de 1998, 2 días antes de la transmisión de mando presidencial, Cifuentes recibió información que calificó como confiable en el sentido de que al gobierno había ordenado capturarlo a como diera lugar. Alarmado, el oficial localizó en Bucaramanga al cardenal Darío Castrillón, quien le consiguió una audiencia en Bogotá con el nuncio apostólico y este a su vez lo remitió a la embajada de Venezuela con el fin de que le otorgaran una visa para viajar de urgencia a ese país. Así ocurrió el 7 de agosto mientras Samper le entregaba el mandato a Andrés Pastrana. Cifuentes, su esposa y su hijo viajaron por tierra a San Cristóbal, donde permanecieron 2 semanas hasta que consideraron que ya estaban a salvo y regresaron a Duitama, su lugar de residencia. Pastrana cumplió su palabra y muy pronto estableció contacto con la FARC para cumplir la promesa electoral. Al mismo tiempo produjo un cambio radical en la cúpula castrense y designó como comandante de las fuerzas militares al general Fernando Tapias y de ejército del general Jorge Enrique Mora. Estos dos oficiales habrían de jugar un papel decisivo en los 4 años siguientes, en los cuales muchos soñaron con una paz que tampoco llegó.